Bien, ahora nos encontramos con Ángel Chávez, él es consejero especialista en Derecho Minero de Payet, Rey, Caubi, Pérez Abogados. El tema, como ya hemos anunciado, es la modificación a las obligaciones de garantías financieras de los planes de cierre de minas. Bienvenido, Ángel, a Rumbo Minero. Hola, Jorge, ¿qué tal? César, buenos días. Gracias por la invitación. Es una oportunidad más de poder hacer un alcance a una reciente ley. Así es. Acaba de ser publicada hace muy poco, así que, bueno, quedo a la espera de las preguntas. Así es. Cuéntanos un poco, por favor, cuáles son las modificaciones de las competencias de las autoridades nacionales y regionales respecto de la aprobación y supervisión de los planes de cierre de minas que introduce esta ley, para comenzar un poco calentando el tema y luego ya entramos al fondo. Ok, mira, en realidad lo que hace esta ley es un poco hacer una actualización de la información que tenía la ley original. Como tú sabes, la ley original es del año 2005. Estamos en 2021 y en realidad esta es la primera vez que la ley sufre unas modificaciones tan importantes, ¿no? En cuanto a sus contenidos y otros temas que vamos a ver. Lo interesante acá es que por primera vez se está precisando que OCINERMIN es competente respecto a la seguridad de las instalaciones de los planes de cierre, porque en realidad en ninguna norma estaba prevista esta competencia. Por lo tanto, OCINERMIN generalmente, cuando se le pedía pues, supervisar o verificar la estabilidad de componentes que estaban en cierre, decía, no es mi competencia, lo cual, desde el punto de vista legal, es correcto. A partir de esta ley, ahora, digamos, OCINERMIN no solamente va a verificar la estabilidad de las instalaciones durante la operación de una mina, sino también va a tener que verificar la estabilidad de sus componentes cuando se cierra. Ángel, ¿y cuánto, digamos, invade esta nueva regulación establecida en la ley en los planes de cierre de minas? Es decir, esta consolidación de la participación de mayores instituciones como son los gobiernos regionales y los entes reguladores. Bueno, en realidad acá hay un problema, ¿no? que se ha observado en el sector minero, que es la pluralidad de autoridades que supervisan. Cuando más manos se meten, más complicado es y también se producen superposiciones, porque en realidad, respecto, por ejemplo, a una relavera, pudiese ser que el tema sea de carácter de estabilidad, un tema de ingeniería, digamos, pero probablemente llamen y participe la OEFA en un primer momento por el posible riesgo ambiental que se pudiese dar. Entonces, ahora el tema es que, además de la OEFA, que es, digamos, la autoridad natural para el tema de la supervisión ambiental, del cumplimiento de los planes de cierre de mina, ahora también va a ser OCINERMIN. Con lo cual, yo, digamos, sugeriría tener mucho cuidado en la regulación para poder hacer una línea bastante clara en las competencias y funciones, porque no vaya a ser porque por un mismo hecho tengamos a dos autoridades que compitan entre ellas, y segundo, lo peor que podría pasar es que sancionen, ¿no? O no sancionen, por lo cual se podría dar este supuesto, que para un efecto sí se sancione, y para otro supuesto no, a pesar de que pudiese tratarse de un incumplimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se incorporan las autoridades y se definan las sanciones, ¿no? Ahora, Ángel, ¿cuáles son los cambios respecto a la garantía financiera en los planes de cierre de minas? Ese para mí es el principal cambio que tiene esta ley. Como tú sabes, los planes de cierre de minas es un instrumento independiente del estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental te regula la gestión de los impactos durante la operación. Pero el plan de cierre de minas, más bien, lo que te hace es establecer las medidas de rehabilitación y cierre cuando la operación concluye, cuando culmina su vida útil. Entonces, hasta antes de esta modificatoria, lo que se garantizaba eran los costos del cierre final y del post-cierre, que es básicamente monitorear que el cierre es de manera adecuada, ¿no? Y ya cumplió el propósito. A partir de ahora, lo que va a suceder es que también se va a tener que garantizar lo que se llama el cierre progresivo, que son estos cierres de componentes que se dan durante la vida útil de la mina. Imagínate una operación que tiene 15 años de vida útil y 5 años de cierre. Obviamente lo que se garantizaba básicamente era la última etapa, ¿no? Los componentes más importantes, los componentes finales y los componentes auxiliares. Pero ahora se va a tener que garantizar incluso el cierre de esos componentes que se van cerrando durante todo este periodo de vida útil, con lo cual, de un momento a otro, se van a incrementar los costos financieros
y también, obviamente, también tiene que hacerse las provisiones necesarias para poder garantizar el cierre, además del costo que se tiene que asumir, porque, ojo, una cosa es llevar a cabo el cierre y formar parte de tus costos, y otra cosa es garantizar frente a la autoridad con instrumentos financieros. Y ese en realidad creo que es el gran cambio que produce esta ley. Entonces, aumenta los costos financieros, podría en algunos casos, sobre todo en proyectos medianos, con costos marginales, podría inclusive afectar su viabilidad, y sobre todo hay un problema, porque no se sabe si esta ley se va a aplicar a las operaciones en curso o solamente para aquellos planes de cierre de nuevos proyectos que se aprueben a partir de la vigencia de esta ley. Eso no lo dice la ley. Entonces, obviamente, hay una tarea importante por parte del Ministerio al momento de trazar la línea, de decir a quiénes se le va a aplicar esta exigencia. A mí no me cabe duda que las nuevas operaciones, los nuevos proyectos de inversión que entren a Perú o que se inician, deberían cumplir el marco legal. O sea, eso es claro. Pero el problema va a ser con los anteriores, ¿no? Con las operaciones en curso. Eso nos lleva, Ángel, al tema del contexto en que se debe presentar según las modificaciones y también los artículos adicionales que se han introducido a la ley del plan de cierre de minas, el sentido de la oportunidad, es decir, en cuántos momentos determina esta nueva normatividad la oportunidad que se debe presentar los planes de cierre de minas. Ahí, por ejemplo, es una cosa importante, César, porque hasta antes de esta modificatoria, lo que se había convenido a través del reglamento, no de la ley, sino del reglamento, era que uno constituía las garantías en el momento que se presentaba la solicitud de inicio de actividades, o sea, cuando ya se tomaba la decisión de que se construía y que obviamente se iba a impactar y que se iba a operar. Ahora lo que se está diciendo es que para que te aprueben el plan de cierre, tienes que constituir garantías, lo cual puede ser 3 o 4 años antes de que tú vayas al ministerio a pedir una autorización, con lo cual no tiene mucho sentido garantizar algo respecto de algo que no se ha impactado, con lo cual vas a tener, digamos, costos financieros que van a tener que ser asumidas por las empresas respecto de garantías que no garantizan nada, porque obviamente si no se ha construido y si no se está operando, ¿qué sentido tiene garantizar? Entonces, ahí había un retroceso. En el reglamento anterior se regulaba en el sentido que yo he dicho, y lamentablemente con la ley se está cambiando eso, y entre comillas se está cambiando las reglas para proteger más bien el hecho de tener una garantía, pero efectivamente creo que lo que se está produciendo es aumentar los costos a los operadores mineros. Ángel, quería hacerte una pregunta y una invocación, finalmente, porque ya es lo último. Muchas gracias por estar con nosotros. Respecto a los incumplimientos de las obligaciones de ejecución de los planes de cierre de mina, se han establecido cambios y, finalmente, la invocación es, ¿qué invocación le harías al gobierno actual con respecto a tener cuidado, por lo que nos estás diciendo, podría afectar la viabilidad de algunos proyectos y el tema retroactivo? ¿Qué invocación harías al proyecto para que el sector minero pueda manejarse de mejor manera? Bueno, un tema que habría que tener en cuenta es que a partir de ahora se está rompiendo esa protección que tiene todo accionista o todo miembro de una persona jurídica respecto al tema de responsabilidades, ¿no? Se supone que la existencia misma de una persona jurídica es tratar de desligar la responsabilidad patrimonial de sus miembros respecto a un ente mayor. Lamentablemente, a partir de ahora, los incumplimientos y abandonos de operaciones mineras van a conllevar responsabilidad solidaria para las personas naturales, los accionistas y los directores que han participado en ese proceso. Yo entendería que para el tema de abandono, cuando obviamente hay alguien que no quiere cumplir la norma, y es evidente, digamos, el de abandonar una operación minera, podrían, digamos, establecerse sanciones importantes. Pero en el caso de incumplimientos que normalmente se dan pues en una gestión natural, no tiene mucho sentido establecer ese tipo de responsabilidades. Lamentablemente la ley dice eso. Y bueno, en la última parte que me comenta sobre el tema de invocar, básicamente lo que se busca es que a través del reglamento se trate de definir bien cuáles son, digamos, las responsabilidades y obligaciones que esta ley no precisa, sobre todo a quienes se les aplica, ¿no? Yo entendería que si tú tienes un plan de cierre de minas que fue aprobado bajo la norma anterior, que se viene cumpliendo, y que lo único que sucede es que se van renovando las garantías de manera anual, no debería, en mi opinión, aplicársele esta exigencia de garantizar el cierre progresivo.
posiblemente para nuevas operaciones y nuevos proyectos esto se tenga que hacer. Pero incluso en ese supuesto hay que determinar bien qué es lo que se va a garantizar. Porque en realidad, ¿qué sentido tiene que le aumenten los costos financieros a las empresas vinculadas con sus cartas, fianzas o garantías financieras cuando en realidad no se está protegiendo nada? Lo importante básicamente es tratar de definir competencias y responsabilidades, pero que permitan la viabilidad del negocio. Y no estoy hablando de los grandes proyectos, porque los grandes proyectos en realidad están diseñados de una manera que pueden soportar estos cambios regulatorios. Pero sí me refiero, digamos, a estos proyectos medianos, que en realidad tienen costos, digamos, muy altos y ganancias muy marginales, que pueden volverse inviables simplemente por tratar de solucionar un problema en particular y aplicar un caso concreto, que esa regla para todos, ¿no? Bien, Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Rumbo Minero, nos has dejado claro el tema. Te vamos a invitar próximamente para ver cómo va avanzando este tema, pero nos preocupa y queremos, justamente hemos querido invitarte para tener una voz autorizada en el tema y ver qué podemos recomendarle siempre al gobierno desde el punto de vista de cómo manejar de mejor manera el sector minero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y quedo a la espera de la próxima convocatoria. Sobre todo, acuérdate que acá 90 días teóricamente debe emitirse el reglamento de esta ley, así que hay un trabajo de parte del Ministerio que tiene que hacer. Gracias. Muchas gracias.